Dios le bendiga, es un gusto poderle saludar. Estamos aquí en estas clases, en esta masterclass acerca de lo que es el diaconado. Y hoy vamos a estar viendo en las Sagradas Escrituras acerca de lo que es el origen del diaconado. Amén. Y esto es lo que vamos a estar viendo. Y dentro de esto, del diaconado, en la introducción de esta masterclass, lo que estamos viendo es que al comenzar esta serie de enseñanzas, es mi intención llenarte del conocimiento de la palabra de Dios para que por medio de esta capacitación desarrolles un diaconado de altura conforme a los principios bíblicos. A veces sucede que no hacemos las cosas como deberíamos por el desconocimiento y falta de preparación para este oficio. Amén. Por eso es importante que nosotros miremos en la palabra del Señor, ¿verdad? Todo lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras. Amén. Entonces, una necesidad es una oportunidad, ¿verdad? Una necesidad dentro de la obra del Señor se convierte en una oportunidad para ti. Amén. Esto es importante. La iglesia primitiva estaba empezando a crecer en el libro de los Hechos, lo vemos nosotros, y esto sucede es porque el poder del Espíritu Santo causó que la iglesia creciera mucho. Amén. Y entonces, al hacer esto, pues se va la necesidad de que se busquen, ¿verdad?, diáconos para el servicio en la obra del Señor. La palabra del Señor dice en Hechos capítulo 6, verso 1, dice que en aquellos días como creciera el número de los discípulos. Amén. ¿Quién es el que causó este crecimiento? Pues es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque nosotros vemos que el libro de Hechos es la historia del poder para testificar y ganar almas para Cristo. Entonces, los apóstoles tenían muy en claro esto, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros vemos en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, dice la palabra del Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Como nos enseña la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Amén. Entonces, el libro de los Hechos no se cerró, sigue aún abierto. Todos los libros y cartas del Nuevo Testamento tienen salutaciones finales y despedidas, pero no el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos nosotros vemos que la historia continúa porque la iglesia aún permanece aquí en la tierra, ¿verdad? Nosotros los que hemos nacido de nuevos venimos a ser parte del cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Esperamos su segunda venida, así es de que hasta que Él venga, el Espíritu Santo seguirá haciendo milagros y maravillas, señales a través de nosotros. Amén. Por eso es importante. Al inicio solamente habían 120 personas contando mujeres. O sea, una iglesia, ¿verdad? Numéricamente, nosotros vemos que está empezando, está en sus inicios, está aún tierna la iglesia, y habían solamente 120 personas en el día de Pentecostés, como lo enseña la palabra del Señor en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso 15, dicen: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número, dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Amén. Pero ya nosotros vemos que en el día de Pentecostés aceptaron a Cristo 3,000 personas. Ya ahí nosotros vemos que la iglesia pasa de 120 a 3,000 personas, como lo enseña la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Amén. Enseña la palabra del Señor en Hechos 2:41, dice la palabra del Señor: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, dice la palabra del Señor. Amén. Entonces nosotros vemos que ya la iglesia pasa de 120 a 3,000 personas. Pero cuando nosotros miramos en el libro de los Hechos, nosotros vemos que el Señor añadía cada día a su iglesia. Día tras día el Señor estaba añadiendo a la iglesia los que habían de ser salvos, y era la revolución de la gracia, ¿verdad? En sus inicios en la iglesia primitiva. Y nosotros vemos aquí en la palabra del Señor, en las Sagradas Escrituras, ya nosotros vemos en Hechos 2:47 que alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Amén. Entonces, de 120 pasa a 3,000, ¿verdad?
Y luego nosotros vemos de que encontramos en el libro de los Hechos de que ya 5,000 personas aceptaron a Cristo, sin mencionar mujeres o niños. Entonces ya pasamos de 120 a 3,000 y luego a 5,000 que aceptan al Señor Jesús, sin contar mujeres y niños. La palabra del Señor nos dice en el libro en el libro ¿cómo se llama? De Hechos, perdón. Ahí nosotros vemos en la palabra del Señor de que en Hechos 4:4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones eran como 5,000, dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras, amén. Entonces aumentaba, dice la palabra del Señor, ¿verdad? En gran número de hombres y mujeres. Nosotros estamos viendo ahí cómo la iglesia sigue creciendo, ¿verdad? Como lo dice la palabra del Señor, en Hechos 5:14 dice la palabra del Señor, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras, amén. Nosotros vemos ya entonces que en el libro de los Hechos, ya para el capítulo 6, en el verso 1, quizá la iglesia ya tenía 25,000 miembros, amén. Nosotros vemos ya una iglesia grande, entonces esto a mayor número de personas y no ver tantos líderes o tantos obreros, entonces había una cantidad de personas desatendidas, y a personas desatendidas, pues usted se imagina lo que esto genera, ¿verdad? Por eso nosotros vemos en Hechos capítulo 6, verso 1, dice la palabra del Señor, dice las Sagradas Escrituras, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras, amén. Entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí es que problemas que causó el crecimiento de la iglesia, eso es lo que nosotros vemos acá. El Espíritu Santo está añadiendo, ¿verdad? Pero el crecimiento causó ciertos problemas, y podemos llamarlo así, aunque en realidad serían problemas que nosotros los vemos por bendición, ¿verdad? Porque si las almas están siendo salvas, no importa cuánto problema genere atenderlas, ¿verdad? Esto es lo que nosotros vemos, amén. Y lo que sucede aquí, lo que nosotros vemos es de que se están dando murmuraciones y divisiones, ¿verdad? Eso es lo que nosotros vemos. Pero dentro de estas murmuraciones que nosotros vemos aquí, es gente y problemas desatendidos, ¿verdad? Cuando no se atiende a todas las personas, pues también hay problemas que no se están atendiendo, porque cada persona pues trae o tiene sus propios problemas, ¿verdad? Que quieren resolverlos, o que alguien más les esté ayudando a resolverlos, amén. Por eso es importante. También vemos que pastores no podían abastecer las necesidades de la iglesia, ¿verdad? Y esto es importante que nosotros vemos ahí, porque los pastores tenían, ¿verdad?, sus propias ocupaciones. Y dentro de esto nosotros vemos pastores no tenían tiempo para orar y preparar mensajes, pasaban su tiempo aconsejando a los hermanos y escuchando quejas. Entonces esto es importante, ¿verdad? Entonces lo que nosotros vemos al final de todo esto es de que las prioridades se volvieron inversas, y de lo espiritual a lo carnal, ¿verdad? Porque lo que se estaba viendo, ¿verdad?, que la gente estaba siendo añadida, ya tenemos una iglesia aproximada de 25,000 personas, entonces esto espiritual, ¿verdad?, se volvieron a la inversa, de lo espiritual a lo carnal, por decir así. Entonces hay que proponer algo, y la propuesta es buscar entre vosotros 7 hombres, ¿verdad?, para encargar de este trabajo, como nosotros lo vemos en el versículo 3, ¿verdad? Entonces, ¿para qué esto? Porque lo que sucede es de que los pastores iban a dedicarse al ministerio de la palabra, predicación y oración, ¿verdad? Entonces, esto es importante que nosotros miremos en la palabra del Señor. ¿Cuál era el propósito de esto? El propósito de esto era de que nosotros vemos en la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es lo que dentro de esto de la propuesta? Es de que nosotros vemos, es de que el número de los diáconos y diaconisas es determinado por el pastor según la necesidad de la iglesia. Amén. Esto es importante. Entonces, ¿por qué? Porque hay un propósito. Y el propósito es el siguiente. Ellos podían dedicar
todo a la palabra de Dios, la oración y en verdad el ministerio de la palabra. Nosotros lo vemos en el verso 2 y 4. Esto es importante, amén. ¿Por qué esto es importante, hermanos? ¿Por qué es esto muy importante? Porque el pastor o el siervo de Dios o el hombre de Dios debe dedicarse tiempo completo a la obra del Señor. Así tenga un trabajo secular donde él mismo se sostiene con ese trabajo secular, ¿verdad? Entonces él debe dedicarse a tiempo completo a la obra del Señor y no está resolviendo ciertos problemas y alguien más los podría resolver, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos acá que no tenían diáconos cuando organizaron la iglesia. Llegaron a tener diáconos cuando surgió una necesidad para tener su servicio. ¿Amén? Entonces, esto es importante que nosotros debemos de entender. Entonces, no se escogen tampoco diáconos al azar, sino que la Biblia, las Sagradas Escrituras, nos enseñan las pautas para escoger diáconos. Los pastores ven la necesidad, era la idea de pastores tener diáconos, ¿verdad? No era una idea de los hombres. La iglesia propone a los diáconos, pero, hermanos, los pastores dan los requisitos, no son los elegidos por ser populares ni tener dinero o etcétera. A ver, deben de ser, también es importante, de ser hermanos de entre la iglesia, amén, porque al final el pastor aprueba o desaprueba a los diáconos, amén, esto es importante, amén. Entonces, al suceder esto, se escogen a los 7 hombres, entonces los apóstoles les imponen las manos enfrente de todos y los ordenaron, amén, esto es importante, amén. Ahora, ¿cuáles hay que definir dentro de este grupo que escogen, que son 7, cuál es, verdad, la parte que les corresponde, qué es lo que ellos deberían de hacer? Entonces, su parte de ellos era servir a las mesas, atender a las viudas y todo trabajo que les asignaban los pastores, ¿verdad? Era librar de trabajo al pastor, no librarse de las manos del pastor, porque ser pastor es mucho trabajo. El pastor debe de entregarse totalmente a la obra y a Cristo, debe olvidarse a sí mismo, pero Dios le ha dado un diaconado para cuidar de él, amén. Esto es importante, amén, que nosotros vemos. Entonces, dentro de todo esto, nosotros vemos ¿verdad? Los resultados, porque todo tiene un resultado, es sabiduría de Dios y la sabiduría se mide en resultados. Y lo que nosotros vemos aquí en la palabra del Señor, dentro de esto, que los resultados que se obtuvieron era que la palabra crecía, la iglesia se multiplicaba grandemente y aún los curas aceptaron a Cristo porque todos estaban haciendo su parte, amén. Todos estaban en su lugar haciendo su parte y cuando eso sucede en una iglesia bien organizada por el Espíritu Santo que nos da la capacidad, entonces, ¿verdad? Nosotros vemos de que mucha gente es añadida a la iglesia, amén. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos de todo esto? Entonces, la conclusión es, mis amados hermanos, es un sentir precioso que Dios pone en mi corazón, que a partir de hoy a este precioso ministerio de diáconos o servidores se les denomina en nuestra iglesia siervos de misericordia, amén, siervos de misericordia. ¿Por qué es importante esto? Porque, hermanos, esto el Señor Jesucristo lo enseñó así, ¿verdad? Debemos de ser siervos de misericordia, como lo enseña la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. En el libro de Lucas capítulo 12, verso 32, dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Verso 34 dice, vended lo que poseéis y dad limosna, dice, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, dice la palabra del Señor. Verso 34, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también, que dice, vuestro corazón. Amén. Jesucristo nos manda a ser siervos de misericordia. Jesús lo enseña, la iglesia primitiva lo practica y nosotros lo aprendemos y lo seguimos también practicando. Esto es importante. Nosotros vemos que la iglesia primitiva lo practicó. Amén. Nosotros miramos y estamos aprendiendo porque queremos hacer la voluntad del Señor, como lo enseña la palabra del Señor. Amén. Las Sagradas Escrituras. En Hechos capítulo 2, verso 44, 45, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas.
Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Amén. Nosotros vemos acá la iglesia, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Entonces, practicando, siervos de misericordia, eso es lo que somos, es lo que hemos sido llamados. Amén. Como lo enseña la palabra del Señor. Miremos algunos versículos para considerar acerca de lo que es misericordia. Amén. Misericordia. La Biblia dice, las Sagradas Escrituras en Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo, dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Amén. Esto es lo que nos manda la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque es lo que ha sido enseñado desde tiempos antiguos, desde el Antiguo Testamento. Nosotros lo vemos en la palabra del Señor. La Biblia dice en Miqueas capítulo 6, verso 8, dice la palabra del Señor, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios, dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Amén. Entonces Jesús lo enseña, la iglesia lo practica, ya vimos algunos ejemplos de misericordia para que entendamos por qué debemos de ser siervos de misericordia, como lo enseña la palabra del Señor. Miremos cómo aún el apóstol Pablo lo aprende, se le aconseja y él lo obedece o lo practica, como dice la palabra del Señor en Gálatas 2:9, dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Verso 10 dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré, dice con diligencia, que dice hacer, dice el apóstol Pablo. Amén. Nosotros vemos aquí, mis amados hermanos, en una iglesia no debe de ningún hermano estar en extrema pobreza o pasar necesidad cuando la iglesia puede ayudarlo. Esto es lo que nosotros vemos. Por eso la Biblia dice, atender a las viudas, a los huérfanos o a los pobres. Amén. Es aquellos hermanos que no tienen cómo suplir su necesidad. La iglesia debe de apoyarlos, debe de suplir esa necesidad, porque la abundancia de los unos suple la necesidad de los otros, para que en todo sea Cristo glorificado, como lo enseña la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Amén. Esto es importante, lo que enseña la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Amén. Así es de que hemos llegado al fin de esta enseñanza. Gracias por su atención y Dios me les bendiga.